Hoy, en Enigma Divino, cruzamos el umbral entre lo narrado y lo vivido, porque las Escrituras no son pasado, son presente que arde, guía y transforma. La mano que escondió al profeta Dios usó a una mujer valiente para proteger a Moisés antes de su llamado. Introducción. En un mundo donde la esperanza era un lujo escaso y las cadenas apretaban más fuerte cada día, una civilización entera gemía bajo el peso de la opresión. ¿Qué precio pone tu corazón por un futuro incierto, orquestado por la mano invisible de lo divino? En la intimidad sombría de una pequeña vivienda hebrea, una mujer contemplaba los ojos de un infante, ajena aún al destino monumental que aguardaba. Con cada latido de su corazón, se debatía entre el amor protector y el llamado insoslayable de una misión superior. Aquí comenzaba un relato que pondría en marcha un éxodo, tejido con valentía, fe y la audacia de aquellos que actúan movidos por un propósito mayor. Capítulo 1. La sombra del edicto. En el silencio opresivo de una noche sin estrellas, el edicto de muerte proferido por el faraón se extendía como una sombra terrible sobre el pueblo de Israel. La certeza de aquel mandato, que exigía la mano despiadada contra los más inocentes, se transformaba en un eco sordo dentro de las paredes humildes de una choza en Gosén. Allí, una lámpara pequeña proyectaba su luz temblorosa sobre la figura de una mujer que, arrodillada en oración, entrelazaba su destino con el del niño que pronto vendría al mundo. Esta madre, cuyo nombre resonaría como un canto de esperanza entre su pueblo, se debatía entre el terror y la fe. Josabet, cuyo vientre guardaba el fragor de una nueva vida, escuchaba las palabras proféticas de sus ancestros que, como un murmullo suave, impregnaban su ser con una convicción que ninguna oscuridad podía extinguir. De ti vendrá aquel que abrirá camino, decían las voces del pasado, un recordatorio de promesas antiguas entretejidas en el tejido de las estrellas. El gélido viento que se colaba por las rendijas de la choza traía consigo el llanto de un pueblo oprimido, sumido en el lamento de un cautiverio que parecía no tener fin. Sin embargo, en lo más profundo, Josabet sabía que su hijo estaba destinado para hacer frente a las corrientes de un destino abuelo e indomable, uno forjado por las manos invisibles del Eterno. La dureza de los tiempos demandaba una fe capaz de redibujar las fronteras de la imposibilidad, y ella se sentía elegida para sostener la lámpara de aquella esperanza encendida por la misma mano divina. Entre sollozos ahogados, su oración se elevaba como un clamor silencioso: Señor, si es tu voluntad, que yo sea el refugio que proteja la semilla de tu designio. Que este niño no esté solo en este mundo que lo desea ver perecer. Su mente empezó a urdir un plan que iría a contracorriente de la lógica y el miedo, uno inspirado por el susurro del viento, el mismo que movía las aguas del Nilo. En aquellos momentos de angustia, Josabet encontró fuerza en el legado de su gente, quienes, a través de incontables generaciones, se mantuvieron unidos por promesas eternas que hablaban de redención. De pronto, ante sus ojos cerrados, la visión de un cesto la atravesó como un rayo de revelación, transformando el miedo en acción. Se asió a la imagen de aquel cesto trenzado con juncos del río, recubierto de brea, concebido no como herramienta de abandono, sino como arca de esperanza, similar a la que preservó a Noé del diluvio. La luz de la lámpara parpadeó, acompañando el temblor en sus manos al encender ese fuego interno, preservando la llama viva de la resistencia. Sabía que el tiempo era breve y que cada latido de su corazón resonaba con la responsabilidad de proteger a ese pequeño que portaba un destino tan vasto como las arenas del desierto. Así, la noche fue testigo del entrelazamiento de un plan que se nutría del coraje, que debía permanecer oculto, protegido de la insidia de un faraón cegado por el poder y la soberbia. En secreto, aquella madre tejió, con cada hilo y cada oración, el camino hacia una salvación que trascendía la comprensión terrenal. Mientras el alba anunciaba un nuevo día con el suave resplandor que filtraba la penumbra, Josabet sintió la responsabilidad que el destino había colocado sobre sus hombros: hacer frente a la sombra del edicto con las armas de fe y amor que solo una madre podría empuñar. En ese instante entendió que, en aquellos pueblos marginados por el sable de una injusticia desmedida, el cesto sería el recipiente del milagro, la promesa divina personificada en un recién nacido que sería llamado Moisés. Esa mañana, Josabet inhaló profundamente el aire cargado de incertidumbre, y exhaló fortaleza, convencida de que la historia de la liberación tendría su génesis en la humilde figura de un niño flotando sobre las aguas del destino.
La esperanza de todo un pueblo ahora palpitaba en manos de una madre dispuesta a desafiar al destino mismo con tan solo el acto más valiente de amor, dejar ir. El edicto mortal del faraón ya no era el final inevitable, sino el principio de una historia que barrería con las piedras de la esclavitud, nutrida por el espíritu indomable de una madre que se atrevió a creer que el amor y la fe tendrían la última palabra. El propósito del Creador ascendía por encima del abismo de temor, y ante este amanecer, Josabet dedicó cada latido para trenzar el futuro del libertador que en su vientre descansaba. Así se tejía, con cada rayar del alba y cada roce de junco sobre junco, el relato silencioso de una fe que no puede morir, aguardando el día glorioso en que el río susurre el nombre que llevará a su pueblo a la promesa cumplida. Capítulo 2. El cesto de la providencia. En el crepúsculo de una noche cargada de temores y esperanzas mudas, dentro de una modesta vivienda de barro y fe, la atmósfera se llenaba del murmullo del viento decretando un presagio ancestral. Las estrellas, centinelas en los cielos, miraban con compasión a aquella madre que tejía con hilo divino. Sus manos, curtidas y firmes, trabajaban con una urgencia casi celestial, entrelazando juncos uno sobre otro para dar forma a un humilde cesto. No era una labor mecánica, sino un acto de devoción, un ritual que reclamaba las promesas del cielo en medio de la opresión terrenal. Bajó un suspiro profundo, el río se volvía protagonista, un río que por generaciones había sido testigo y cómplice de vidas ebrias de pena. Se decía que sus aguas cargaban memorias de aquellas almas que, aún bajo el yugo egipcio, conservaban un destello de lo que podía ser. En sus cauces serenos y profundos, reflejaba sombras de tiempos mejores, vislumbres de un futuro tejido con hilos de esperanza. Y ahora, en ese río, estaba por zambullirse una promesa viva, tan pequeña y sin embargo tan colosal en el diseño del Eterno. La madre, conocida solo por los íntimos susurros de su pueblo, enfrentaba una disyuntiva insondable. Podía sentir cada latido de su corazón resonando en el núcleo de su ser, como un tambor que reverberaba la pregunta trascendental: ¿puede el amor soltar aquello que más atesora en este mundo en favor de un propósito divino? Sobre sus rodillas, el cesto empezaba a cobrar vida, cada nudo sellado con lágrimas invisibles, cada fibra imbuida de un coraje que desafiaba su propia comprensión. La mezcla de juncos bañados en brea emitía un aroma terroso que se elevaba como una ofrenda. ¿Era la persistencia de sus manos un mero arte humano, o era el toque del dedo del Creador guiando cada entrelazado? A solas en su pequeño refugio, no lo sabía con certeza, pero se aferraba a la convicción de que su hijo estaba destinado a algo más grande que lo que podía imaginar, y que el río, tan cargado de mística, no sería su tumba, sino su salvación. Las noches en Gosén eran solitarias y verdaderas pruebas del espíritu. Las familias se reconfortaban unas a otras en sus hogares, testimonios en carne viva de una fe que, aunque desafiada, crecía cada día más fuerte. Pero aquella madre sentía una soledad que trascendía lo físico, un diálogo silencioso con el cielo que le ofrecía un pacto más allá de las palabras. En un susurro furtivo al compás de los grillos nocturnos, la madre habló al Altísimo: «Protege a mi hijo, pues es tuyo antes que mío». Casi como respuesta en aquel sagrado diálogo nocturno, un manto de paz descendió sobre ella. Se detuvo, contemplando el cesto ahora terminado, su obra maestra. Allí, en ese objeto tan humilde, estaba almacenada una posibilidad de salvación, la primera embarcación de la vida de su hijo. Cada fibra de junco era un acto de fe, una declaración de que las corrientes del río serían el preludio de un camino previamente planeado por el divino arquitecto. Con la primera luz del amanecer sus pasos se dirigieron presurosos hacia el Nilo, que ya comenzaba a despertarse de su letargo nocturno. Mientras el sol teñía las aguas con destellos dorados, colocó cuidadosamente al niño en el cesto, cubriéndolo con un velo de amor y confianza. Con un último beso, que sellaba su pacto con el destino, liberó el cesto sobre la superficie del río, las aguas acogiendo al hijo como un seno seguro. La madre se mantuvo firme, observando cómo era llevado suavemente por las corrientes. Se negó a mirar atrás, enfocando sus ojos en el horizonte, en el vasto mar de promesa y propósito que tenía frente a ella. Con cada remolino del agua, su corazón se desgarraba y a su vez se consolaba, llena de la gracia que sobrepasa toda comprensión. Sabía que había hecho lo que pocos podían hacer, colocar su confianza no en la vista, sino en lo invisible, en aquella providencia que susurraba en los secretos de su alma. Así, en un suspiro cálido y frío,
La historia de un éxodo que desafiaría el tiempo quedó sellada en las aguas del destino. Las orillas del Nilo fueron testigos de la valentía de una madre, cuyos actos resonarán mientras la humanidad busque entender el poder del amor y la fe más allá de la razón. El cesto avanzaba, y con él, la promesa inalterable de un propósito eterno. Capítulo 3. Aguas de destino. Apenas el alba comenzaba a destejer los velos de la noche, las orillas del Nilo contemplaban un suceso que haría historia. La pequeña cesta, tejida con amor y lágrimas, reposaba en la paciencia fugaz de una madre que sabía que cada hilo entrelazado llevaba una plegaria silenciosa al cielo. Allí, en el tenue resplandor del nuevo día, ella depositó dentro al niño. La cesta era más que un objeto flotante, era una promesa de fe lanzada a las aguas indiferentes de un destino aparentemente incierto. El río, en su gélida indiferencia, se había convertido en un sendero de posibilidades infinitas. Con un susurro de valentía, la madre liberó la cesta, entregando al hijo de su corazón al abrazo frío de las aguas con una esperanza que desafiaba al miedo. Su aliento casi se detuvo mientras observaba el cesto deslizarse suavemente entre las corrientes, como si el mismo Nilo reconociera y respetara aquella carga tan preciosa. Miriam, la hermana del niño, vigilaba con una mezcla de temor y asombro. Sus pies descalzos tocaban el lodo de la ribera, y sus ojos, ardientes de amor y responsabilidad, seguían la figura cada vez más distante del cesto. Su corazón latía con el ritmo de las olas mientras pensaba en el destino de su hermano, su futuro reflejado en cada ondulación sobre el agua. Desde un rincón de sombra, Miriam siguió el curso del cesto, movida por un instinto protector. La niñez y la adultez se encontraban en su decisión de no abandonarlo, de ser sus ojos hasta que el destino decidiera revelarse. Como un ángel terrenal, se movía sigilosamente junto a la ribera con pasos calculados, sabiendo que el río no era solo una masa de agua, sino un puente entre un pasado cargado de esclavitud y un futuro lleno de promesas. A medida que la cesta flotaba, historias de antaño parecían cobrar vida en la mente de Miriam, relatos de profetas y patriarcas que resonaban en el susurro del viento y el murmullo del agua. En su corazón, el poder de la promesa divina se cruzaba con el miedo humano, y en ese cruce, ella continuó vigilando, manteniendo viva la luz de la promesa en sus propios ojos. El sol ascendía, proyectando destellos dorados sobre las aguas que llevaban a su hermano hacia lo incierto. Pero Miriam sabía que esta incertidumbre estaba siendo guiada por una mano que trasciende el entendimiento humano. Cada brisa parecía un aliento del Creador susurrándole que no temiera, que este paso de fe no era en vano. Mientras tanto, el Nilo, en su inmenso poder, sostenía el futuro con una delicadeza que pareciera no corresponder a su naturaleza. Aunque su madre y su hermana no podían ver hacia dónde estaba llevando al niño, sí podían confiar en que Dios guiaba la corriente. Pues ellas habían confiado en que aquellas aguas, que una vez fueron destinadas a ser un símbolo de muerte, se habían convertido ya en un camino de esperanza. Así, el río se movía, llevando el cesto en su mecer silencioso, y con ello, llevando la historia adelante. Porque ese niño crecería para dividir no solo aguas, sino también tiempo y destino. Y en eso, el acto de fe de una madre y la vigilancia amorosa de una hermana se convirtieron en los cimientos de una liberación más amplia que cualquier corazón humano pudiera quizá comprender. La jornada de Moisés sobre el agua pronto vería su destino, una redención manifestada en la orilla, donde el destino aguardaba con su desenlace cuidadosamente orquestado desde lo alto. Pero de momento, el cesto continuaba su danza silenciosa entre las ondas de un río que ya había comenzado a cambiar el curso de la historia. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete, dale me gusta, y cuéntanos qué señales espirituales has vivido. Capítulo 4. El encuentro con la princesa. Las aguas del Nilo fluían con un misterio ancestral, un río que susurraba secretos antiguos a aquellos que supieran escuchar, convirtiéndose no solo en un paisaje, sino en un escenario donde los destinos se entrelazaban de formas inimaginables. Aquel día, bajo el ardiente sol de Egipto, sus orillas se encontraban más serenas, como si el mismísimo río aguardara con expectación el cumplimiento de una providencia oculta. En la distancia, la figura de una princesa egipcia se acercaba, movida por un impulso más fuerte que su propia curiosidad, quizá un murmullo del destino mismo que guiaba sus pasos. La princesa, hija del faraón,
solía disfrutar de estos paseos matutinos, un momento de escape de los muros dorados que la rodeaban, de la opulencia que a menudo oprimía más que liberaba. En su corazón, latía un anhelo por algo genuino, por una verdad que sus privilegios nunca habían conseguido otorgarle. Mientras caminaba por la ribera del Nilo, su mirada se posó en un objeto flotante, un cesto que se mecía suavemente en las aguas. Como si fuerzas invisibles dirigieran su mirada con propósito intenso, se acercó cautelosamente, sus damas de compañía murmurando a su alrededor, pero ella, impulsada por un impulso desconocido, avanzó sin dudar. Al asomarse dentro del cesto, encontró al bebé envuelto con esmero, su pequeño rostro oscuro contrastaba con el resplandor del sol reflejado en las aguas. El llanto suave del niño llegó a sus oídos como un canto divino, rompiendo cualquier reticencia que pudiese albergar. Sintió un nudo en su pecho, un vínculo indescriptible que trascendía razas y decretos reales. La providencia la había tocado, y ante ella, en las aguas de ese río de muerte y esperanza, comenzaba a gestarse una nueva vida. Su corazón, fuerte y resuelto, tomó la decisión en un instante eterno. Este niño vivirá, declaró con una voz que resonaba tanto como un desafío como una promesa. Un amor materno brotó en ella, una convicción nacida de lo más profundo de su ser, mientras recorría con la mirada las pequeñas facciones del bebé. Desafiaría al mundo entero, incluso al trono desde el cual su padre gobernaba con mano de hierro, con tal de asegurar la vida de este niño. Las damas de la princesa se miraron entre sí, sorprendidas ante la declaración, pero ninguna osó desafiar la voluntad de su ama. Con cuidado, la princesa levantó al niño, su corazón resonando con una emoción que nunca antes había experimentado. La orilla del Nilo, normalmente silenciosa y ajena al bullicio del palacio, ahora albergaba un pacto nuevo entre el cielo y la tierra. Mientras tanto, Miriam, que había seguido el cesto desde la distancia, observaba la escena con el corazón en la garganta. Sabía que las arenas del destino eran volátiles, y cada decisión tomada tenía el poder de cambiar el curso de la historia de su pueblo. Con un valor nacido de la desesperación y la esperanza, se acercó a la princesa, aún temerosa por el futuro de su hermano, pero guiada por el coraje que casi parecía susurrado desde esos mismos cielos. «Mi señora», habló con cautela, «¿me permites realizar una sugerencia? Puedo buscarte una cuidadora entre las hebreas para este niño. Una mujer que lo alimente y lo cuide hasta que crezca». Su voz era tenue, pero su ofrecimiento tenía la fortaleza y precisión de alguien que sabía con certeza que había sido colocado en ese momento para cumplir un propósito más grande. La princesa, capturada por la directa y auténtica solicitud de la joven, asintió con una sonrisa suave, agradecida por la sugerencia que aparentemente venía como respuesta a sus pensamientos internos. A Miriam le temblaron las rodillas, pero su espíritu se elevaba con esperanza mientras corría hacia su madre para contarle las noticias que cambiarían sus vidas. En aquella pequeña choza en las tierras de Gosén, las lágrimas rodaron por el rostro de la madre, mezclándose con risas entrecortadas de gratitud y asombro. Había soltado a su hijo a las aguas en un acto de fe ciega, y ahora, con un giro divino, volvería a sostenerlo en sus brazos, nutriéndolo con alimento y amor hasta que fuera capaz de cumplir el destino para el cual había sido reservado. En el palacio, la princesa abrazó al niño como si fuese de su propia sangre. Lo nombró Moisés, sacado de las aguas, un testimonio de cómo el río del destino puede transformar la mayor de las tragedias en la más dulce de las misericordias. Bajo su cuidado, Moisés sería educado en los caminos de Egipto, pero también llevado por la fe y las raíces hebreas que anidaban en su corazón, un alma destinada a ser puente entre mundos que aún no sabían que debían encontrarse. El Nilo, testigo de sueños y pesadillas, de esperanzas y decretos, continuó su curso como si nada hubiese pasado. Pero en sus aguas, un niño, salvado por la mano providencial de una princesa, estaba destinado a cambiar no solo el curso de sus propias aguas, sino el de toda una nación. A veces, los encuentros más significativos comienzan con pequeños gestos, con decisiones tomadas bajo un cielo abierto, donde lo divino y lo humano se cruzan de manera insospechada. El río murmuraba su canción eterna, y en cada ola, el eco del destino resonaba, anunciando que el tiempo del éxodo comenzaba a latir con fuerza, avivando llamas que ya no podrían ser contenidas. Para más historias que inspiran y transforman, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle me gusta. Mantente conectado para descubrir relatos que alimentan el alma.
Capítulo 5. La conversión del corazón. En lo profundo de las cámaras resplandecientes del palacio del faraón, Moisés caminaba como un hilo tejido en el tapiz de la familia real. Aunque el mármol frío y las cortinas de oro intentaban envolverlo en un abrazo de legitimidad egipcia, había en su espíritu un eco ancestral que sonaba como las aguas del Nilo que lo llevaron hasta allí. Cada día, al contemplar las estatuas inmóviles de dioses extranjeros y el brillo de las cuentas de esmeralda de sus atuendos, sentía un anhelo que susurraba entre las sombras de sus pensamientos, un susurro de pertenencia que no encontraba lugar en aquel trono prestado. La hija del faraón, quien con compasión maternal lo había rescatado de las aguas, lo veía crecer con una mezcla de orgullo y curiosidad. Ella se había convertido en la madre adoptiva, un puente entre dos mundos que Moisés cruzaba con cada paso. Sin embargo, incluso ella, con todo el amor que podía brindar, notaba el conflicto en el joven. Una tarde, al observarlo en los jardines del palacio, rodeado de todo lo que parecía dar forma a su identidad, se percató del vacío que habitaba en sus ojos. Los días de ensueño en el palacio se alternaban con noches de inquietud. En sus sueños, Moisés veía siluetas de un pueblo encadenado trabajando bajo el sol abrasador, sus gritos se convertían en un clamor que resonaba en un valle sin fin. Despertaba cubierto de sudor, aún sintiendo el peso de un yugo invisible sobre sus hombros. Este fuego interior alimentaba una tierra fértil en su interior, tierra que aún no comprendía pero que sabía estaba destinada a florecer. Un día, mientras paseaba por los corrales del palacio, el destino agitó las aguas de su vida una vez más. Había un anciano jardinero hebreo, un hombre cuyos ojos cargaban la sabiduría de generaciones y cuyo silencio era más elocuente que 1000 palabras. El encuentro fue breve pero significativo. Sin decir una palabra, el jardinero dejó caer entre las manos de Moisés una pequeña escultura de barro, tan sencilla como la vida misma. Sus manos temblorosas apenas tocaron el material crudo antes de cerrarlas con fuerza, como si pudiera retener la esencia de aquello que era pero no sabía. Con el paso del tiempo, las lecciones del palacio y la historia de sus ancestros comenzaron a entretejerse en su ser como raíces buscando sustento. Las enseñanzas de estrategia militar, astronomía y diplomacia se complementaban con un entendimiento más profundo de la justicia y la compasión, cualidades que no adquirió en los salones dorados, sino en la tierra de Gosén, aunque apenas recordaba hasta en los abrazos de los antiguos sueños. Moisés se convirtió en un hombre de dos mundos, atrapado entre el trono egipcio y las esperanzas hebreas, pero esta dualidad era una alquimia planeada por aquel que escribe la historia con letras indelebles en el corazón humano. En el fondo, sabía que pertenecía a un relato más grande que el que se narraba en los corredores del palacio. Los rumores sobre la terrible plaga que azotaba a las casas de Egipto lo atormentaban, cada noticia un nuevo giro del incienso que ascendía hacia el cielo. Eran los ecos de la opresión que llamaban a su conciencia, un recordatorio del precio que su pueblo seguía pagando bajo el yugo egipcio. Se decía que las voces de los hebreos clamaban directamente a los oídos del Eterno, y Moisés no podía evitar preguntarse si su ubicación privilegiada dentro del palacio era parte de un diseño más divino. La duda y la fe se entrelazaron en un baile oscilante dentro de su alma, cada paso una oración que aún no comprendía del todo. Sin embargo, comenzaba a percibir que su vida tenía un propósito inscrito en escarlata, esperando a ser desenvuelto en el tiempo perfecto. En noches estrelladas, un susurro de viento traía consigo una persuasión gentil que le hablaba desde el susurro del universo. «Es tiempo, Moisés», decía la voz del viento. Era una revelación que acariciaba su alma, como un secreto al borde de ser develado. La tierra misma parecía prepararse para su transformación, y en el corazón de Moisés, algo comenzó a prenderse. Las historias de sus raíces luchaban por salir a la luz, su identidad difuminada cobraba vida bajo las capas de su educación egipcia, enraizando su espíritu con renovada fuerza. La conversión del corazón de Moisés no fue un instante solitario en un destello divino, sino una lenta formación de sabiduría y valentía que lo empujaba hacia su destino. Se volvió consciente de que el llamado a liberar a su pueblo se fundía y formaba con cada paso audaz que daba, una misión grabada en lo más profundo de su ser desde aquel primer vuelo sobre las aguas. Y así, en el silencio del palacio que lo había acogido, bajo el resplandor de un horizonte que comenzaba a insinuar cambios aún no comprendidos, Moisés, el príncipe de Egipto, escuchaba el latido inquebrantable del corazón hebreo resonar en el suyo propio,
presagiando un éxodo, un llamado que conmovería los pilares de una historia antigua como las estrellas que destellaban su propio fulgor sobre él. Capítulo 6. Una madre redimida. Las primeras luces del alba rasgaban la penumbra, derramando sobre la tierra una suavidad que anunciaba el nuevo día. En la casa de aquellos vigilantes del destino, donde los milagros parecían fluir por las paredes, una llamada inesperada llegó como un susurro divino, resonando con la fuerza de 1000 plegarias cumplidas. La princesa, con quien la providencia había cruzado sus caminos, deseaba lo impensable, requería a aquella misma madre hebrea, a quien el río había devuelto con promesas no pronunciadas, para amamantar y cuidar al niño rescatado. Jocabed, cuyo nombre quedó sellado en la historia como el eco de un amor eterno e indecible, se encontró otra vez envuelta entre los brazos del destino. Allí, de pie, frente a la magnificente estructura de piedra pulida del palacio, sintió que se elevaba una plegaria de gratitud desde el lugar más recóndito de su ser. El Dios que escucha, el que ve lo que los ojos humanos no alcanzan, le estaba devolviendo al hijo por el cual había llorado amargas lágrimas de despedida, en una ofrenda que solo el verdadero amor puede comprender. Dentro de esos muros dorados, donde el mundo parecía colmarse de riquezas y poder efímero, Jocabed sostenía de nuevo a aquel retoño del río. El cesto que había construido con sus propias manos era ya parte de un tiempo consumido, pero la conexión sagrada entre un hijo y una madre renacía fresca y llena de promesas, como un rocío matutino que besa las flores. Moisés, un nombre que él mismo inspiró, fue nutrido no solo con leche, sino con historias de su pueblo, cuentos de libertad futura, y preceptos de fe que se grababan en su alma con tinta espiritual indeleble. En las estancias del palacio, cada mirada de la madre era un regalo, cada caricia un legado de valentía y esperanza. Ella le inculcaba un conocimiento que trascendería el tiempo y el lugar, llenando en Moisés un vacío que ni siquiera el opulento mundo de Egipto podría ocultar. Desde pequeño, aprendía que su identidad no se encontraba en las sedas y los oros que lo rodeaban, sino en las cenizas de sacrificios antiguos y en las dolencias redentivas de aquellos que se convirtieron en columna del pueblo de Dios. Y cuando el día llegaba a su fin, en la penumbra de la noche, ella se inclinaba sobre el pequeño cuerpo del futuro profeta, susurrando en la concha de su oído la promesa del pacto eterno. Las palabras eran suaves corrientes de agua viva, fluyendo como un río que nunca había abandonado su propósito. Recuerda, le decía con voz profunda y reverente, que fuiste elegido, no por la casualidad del río, sino por la elección de aquel que sostiene todo en su mano. El tiempo en esa tierra sagrada de reencuentros secretos estaba contado, y cada momento se envolvía en una eternidad que solo los que aman profundamente pueden percibir. La princesa, inconsciente del tejido divino que ella misma había contribuido a entrelazar, observaba a Moisés con ojos que destilaban un amor genuino, creando un vínculo que también cumpliría un propósito divino. Así, en el corazón de un imperio que no lo reconocía, dos madres tallaron el destino de un hombre que llevaría sus enseñanzas más allá de los confines del reino. Así como Moisés fue devuelto a Jocabed, ella comprendía que entregarlo sería, una vez más, un acto de fe. Cuando al niño ya no le encontraron requerimiento las atenciones de lactancia, Jocabed respetó el ciclo del tiempo sagrado, cumpliendo la encomienda de devolverlo otra vez a las manos que lo rescataron del río. No había garantías, solo la luz persistente de una fe que sabía que el mismo Dios que le había permitido este encuentro redentor, veía cada paso que Moisés habría de dar, conduciéndolo en un sendero donde las aguas se abrirían a su mandato. Y entonces, en la intimidad de un adiós que no era final, Jocabed inclinó su rostro hacia el pequeño Moisés, plantando en él el beso de un amor eterno antes de dejarlo ir. En la entrega de aquel segundo éxodo personal, ella sabía que el niño estaba destinado a liderar al pueblo que ella había sembrado en su alma. Quizá algún día, las arenas del tiempo revelarían la magnitud del regalo que había dado y del propósito que había ayudado a formar. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Comparte esta historia y haz que su eco inspire a otros a tener fe en tiempos de tribulación. Cuéntanos, ¿qué actos de sacrificio has presenciado o vivido que te han llevado a reconocer el poder de la providencia divina? Capítulo 7. El forjador de libertad. En el desierto resquebrajado por el sol implacable y el viento que corta como cuchillas invisibles, se alzaba un hombre esculpido por la mano de lo divino y forjado en los fuegos del destino. Moisés, el eco de un río que susurraba perdón y juicio, avanzaba con su pueblo, no como un simple líder,
sino como un perturbador de las aguas, un sembrador de fe y libertad. Las arenas del desierto crujían bajo sus pies, cada grano resonando con las pisadas de miles que seguían su llamado, hijos de un mismo sueño, peregrinos en una tierra de promesas aún no cumplidas. Moisés, el niño del cesto convertido en paladín de liberación, sostenía al cielo con una mano y al pueblo con la otra, nacido de las aguas, ahora caminaba sobre tierra firme con un propósito que ardía con la intensidad de la zarza en Horeb. Fue en ese lugar sagrado, donde las llamas danzaban sin consumir al matorral que las sostenía, que Moisés escuchó la voz que moviera cielo y tierra. Su rostro, curtido por el sol y la sabiduría reprimida, se inclinó en reverencia ante el misterio de un Dios que se revelaba en susurros y fuego. Su misión, se le dijo, no era solo liberar cuerpos sino encender corazones, liberar almas para que encontraran su camino hacia una tierra prometida, fluida de leche y miel. Con cada amanecer, Moisés guiaba al pueblo entre dunas y esperanzas, mientras los murmullos de aquellos que dudaban ascendían como un incienso discordante. A veces, el desánimo envolvía a los cautivos liberados, lucha nacida de antiguas cadenas aún presentes en su espíritu. Moisés, astuto y paciente, respondía con amor y resiliencia, su voz como un bálsamo para las heridas invisibles. Aun así, su propia fortaleza se tambaleaba, una roca en el desierto batida por la tempestad de exigencias y destinos. Sin embargo, cuando Moisés alzaba su mirada hacia el cielo, encontraba en las estrellas un mapa divino, y en sus propias manos, el bastón otrora arbusto que había visto arder sin consumirse, símbolo de un poder más allá de lo comprendido. Fue en una noche llena de promesas de maná y tormentas proféticas, cuando Moisés divisó desde la cima del monte Sinaí, el susurro de su Dios ensancharse en un rugido de trueno. Allí, en la soledad abrumadora de aquel monte que tocaba el firmamento, Moisés recibió las tablas de la ley. En cada letra cincelada por el dedo divino, estaba grabada la promesa de libertad y justicia, normas dadas no solo para gobernar un pueblo, sino para forjar un nuevo futuro en la conciencia eterna. Mientras descendía del monte, su rostro destellante como el sol, el pueblo observó a su líder transformado, portador de una alianza que resonaría en el tiempo, multiplicando su mensaje en el corazón de generaciones venideras. La esperanza y el temor se entrelazaban en su multitud como una danza de lluvia en el desierto árido, sus corazones latiendo al ritmo del destino que se acercaba como un río creciente. Y así, Moisés, el niño que flotara en el río, que viviera en palacio y surcara desiertos, no solo lideraba, sino que forjaba libertad con sus manos, esculpiendo esperanza en la carne viva de un pueblo que aprendería a caminar en fe hacia el horizonte que desconocían pero anhelaban. El legado del forjador de libertad no descansaba solo en los monumentos ni en las leyendas, sino en las voces que elevara, en las montañas que cruzara y en cada alma que tocara, cada vida transformada por su amor y obediencia a la voluntad de un Dios que hablaba desde las zarzas ardientes y las tablas labradas. Moisés no solo liberaba a su pueblo, sino que les enseñaba a ver, a buscar y a encontrar el rostro de lo eterno en cada camino, en cada lucha, y en cada susurro salvador del viento que susurra, incansable, la libertad. Epílogo, el eco de la fe valiente. El sol se ponía con una serenidad impresionante sobre la vasta extensión del desierto, pintando el cielo con tonos dorados y violáceos mientras la tierra respiraba un aire de promesa y libertad venidera. En ese momento, la historia de una mujer valiente resonaba como un susurro perpetuo, una madre que había desafiado el destino con fe inquebrantable para asegurarse de que la mano de Dios tuviera su curso perfecto en el mundo. La historia de Moisés era también la historia de ella, tejida en los hilos del sacrificio silencioso y la confianza espiritual. Esta visión se perdía en la distancia, pero las enseñanzas permanecían grabadas en los corazones de aquellos que escucharon su eco. Muchos recordarían cómo, generación tras generación, la decisión de entregar a un niño al abrazo incierto del río había dado lugar a liberaciones insospechadas, revelando el modo misterioso en que la providencia transforma situaciones desesperadas en caminos repletos de esperanza. El arrojo de una madre hebrea dejó una huella imborrable que guiaría a los hijos de Israel a través de sus propios desiertos personales en busca de la tierra prometida. El nombre de Moisés, susurrado tanto en alabanza como en reverencia, se imprimió en las arenas del tiempo como símbolo de liderazgo, sabiduría y la fuerza inexorable de la fe que se atreve a desafiar las convenciones humanas. Pero detrás de cada gran líder, la valentía incansable e invisible de aquellos cuyos sacrificios permitieron que sus historias se escribieran no debía olvidarse.
La madre de Moisés, aunque permanecía casi anónima, era la valentía hecha carne, la gracia en medio de la opresión. Sus palabras y acciones se grabaron no en papiros o tablillas sino en la historia sagrada del pueblo que fue liberado. Ella enseñó con la vida lo que significa amar lo suficiente como para dejar ir, sabiendo con certeza que las manos que sostienen el universo harían lo propio con su hijo. De esta manera, enseñó a la humanidad una lección infinita e inquebrantable: confiar en el propósito divino que, aunque a veces desconocido, siempre revela la maravilla de lo imposible hecho posible. En las noches tranquilas, bajo el firmamento estrellado, los ancianos se reunían alrededor de las fogatas narrando historias del Éxodo, historias de fe y coraje en susurros y cánticos, manteniendo viva la llama del espíritu de una madre hebrea cuyas acciones tejieron un destino que transformaría la historia de un pueblo entero. Tenía presente siempre que cuando una vida se entrega con abnegación, la providencia responde de maneras inesperables. Así, cada madre que escucha esta historia puede hallar fortaleza en su valentía, y cada líder comprender su herencia de coraje cultivada por el amor inquebrantable. La historia de Moisés no termina con su liderazgo, sino que perdura como una antorcha viva, una inspiración constante instando a otros a erguirse con fe y convicción frente a las tormentas de la vida. La esencia de esta gran narrativa se convierte, entonces, no solo en la historia de Moisés, sino en un canto eterno a la capacidad del ser humano de cambiar su destino a través de la fe, guiado siempre por la mano amorosa de lo divino. Esta es la historia que nos invita a descubrir, a seguir explorando los caminos de lo espiritual y lo humano, una travesía sin fin hacia alguna revelación más profunda. Para más historias que inspiran y transforman, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle me gusta. Mantente conectado para descubrir relatos que alimentan el alma. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a acompañarnos en este viaje de revelación continua. Dale like, comparte este mensaje y suscríbete para no perderte las próximas escenas donde la palabra se convierte en imagen y cada enseñanza deja huella. Porque en Enigma Divino, cada historia es una semilla y cada alma, tierra fértil.